y una cantidad de experiencias importantes que ojalá podamos compartir en este espacio. Cuando tomé la decisión por ahí en el año 2008 de empezar esta carrera, ya llevaba unos 8 años como bombero voluntario y también ejerciendo como bombero aeronáutico en el aeropuerto de Pereira. Y antes de entrar a ingresar a esta bella carrera, todo el mundo me decía, pero es que usted va a mirar cómo va a gestionar los riesgos y que la gente no se accidente y usted siendo bombero, o sea, va a tener una contradicción grande en su carrera o en su quehacer profesional. Pero ha sido una combinación bien linda y desde varios espacios que he podido participar, también como docente en algunas universidades, como instructor de escena en algunos programas, la vida me ha dado varias experiencias también, pero dentro de la empresa privada que he podido trabajar, he conocido cómo funciona lo privado y lo público en mi quehacer y en mi experiencia laboral. Para que arranquemos de forma un poquito esta noche y no dándole más largas por ahí en el chat, si conocen o pueden ver bien el chat, envío una pequeña encuesta. Ahí me encanta saber cómo está la actitud, a pesar de que son las 7 de la noche, de que llegamos cansados de nuestros trabajos, que de pronto sacamos este espacio para la familia, pero me encanta conocer y saber cómo está la actitud de ustedes en estos momentos. Eh, en algunos, eh, en algunos puntos virtuales siempre coloco esta encuesta que dice cómo nos sentimos hoy, para saber cómo está mente, cuerpo y cómo nos conectamos. Entonces los invito a que participen ahí en el desarrollo, si quieren, de una vez de esta charla, para ver cómo te sientes hoy. Coloqué un personaje icónico de mi época, pues yo también, y creo que la mayoría de acá somos de finales del siglo pasado, y nos acordamos del Chavo del Ocho. Entonces coloco ahí, ¿cómo te sientes hoy? Sí, como el Chavo del Ocho comiendo una torta de jamón. Sí, como el Chavo cuando lo invitaban a jugar, con esa expectativa, con esas ganas, con esa euforia. O como el Chavo cuando le pegaba a don Ramón, que se sentía triste, abatido a estas horas, de pronto quedó trabajo porque hacer en la oficina. O como cuando el Chavo se fue de la vecindad, así triste, descongojado, no sabía para dónde coger. ¿Cómo se siente en el día de hoy? Y por ahí al final tengo una preguntita de sí o no, si te consideras resiliente, si sí o no, y vamos a hacer una reflexión también al final, que vamos a tener un espacio de preguntas para todos, ¿vale? Entonces, los empiezo a ver en la parte de la encuesta, si algo a las personas que van llegando, vuelvo y la comparto. Y voy a compartir por acá pantalla para que iniciemos el tema de hoy. Con el profe Carlos Londoño habíamos hablado en muchas ocasiones que tuve la oportunidad de compartir con él allá en la universidad. No sé si ven todos bien la presentación ahí. Bomberos y prevención de emergencias en aeropuertos. Si hay algo que he aprendido en todo este tiempo de ser bombero es que no nos gusta y quisiéramos nunca responder a una emergencia. Todos saben de que en algún momento eh, puede ser que sea un familiar nuestro, que sea nuestro hogar, sea nuestra empresa. Y sabemos las desgracias que eso tiene. Y es una plegaria que muchos bomberos tenemos. Bueno, algunos novatos quieren esa acción y emergencia, pero van aprendiendo con el tiempo. Y desde la academia se procura enseñar eso, que es mejor que un bombero esté entrenado y sepa muchas cosas, que les toca colocar en práctica. Pero sabemos que hace parte de ese diario. Entonces vamos a tener un poco sobre estos dos temas. Les voy a hablar sobre bomberos, más o menos qué es bomberos, su legislación en Colombia y qué hacemos. Porque yo sé que pronto ustedes se hacen la pregunta, habrán hecho la pregunta de un amigo socorrista o bombero. En el caso de nosotros, los bomberos, todos los días nos preguntan, ¿usted es bombero y a usted le pagan? ¿Usted cómo hace? Entonces, vamos a responder algunas de esas inquietudes acá, como les mencioné al final. Vamos a tener un espacio de preguntas. Entonces, al principio les voy a hablar sobre bomberos, su legislación en Colombia y qué es lo que hacemos, esas funciones que tenemos como bomberos. Y voy a hacer un énfasis en aeropuertos, que es la función que estoy cumpliendo ahora. Yo ahora soy bombero de la Aeronáutica Civil en el aeropuerto de Chachagüí, que sirve a la ciudad de Paz.
por aquí con mucho gusto, una hermosa tierra. Y les voy a mencionar algo por acá, que son los sistemas de gestión de prevención en aeropuertos. Los aeropuertos también están dentro de la legislación colombiana, a pesar de que tienen una rigurosidad de normas internacionales por convenios que ha hecho nuestro país Colombia, y lo vamos a desglosar aquí paso a paso. Si algo tienen alguna pregunta o hay alguna pregunta en el chat que no lo tengo a la vista, si algo, levantan la mano o abren su micrófono, no hay problema y prestaré atención por allá, ¿ok? Entonces, en la parte de bomberos y prevención de emergencias en aeropuertos, tenemos de que la parte administrativa de bomberos también es una parte vital, pero muy desconocida por muchas personas. Para poder de que los bomberos funcionen, también necesitan una estructura administrativa jerárquica que está ahí en dos partes por lo regular. Esa parte puede ser un representante legal o en el caso de algunas entidades de aeropuertos, son esas entidades, sean privadas o públicas, que se encargan del desarrollo y todo un manejo para poder que esto funcione. Por lo regular, la mayoría de los bomberos en sí no manejamos dinero, son la parte administrativa que gestionan con lo que tiene que ver con las administraciones municipales, con las entidades privadas o públicas a las cuales ellos les sirven. Entonces, estas dos áreas están enmarcadas en la parte administrativa y también la parte operativa a grosso modo. Y cada una de esas dos tiene unas funciones específicas. Y esas funciones específicas nosotros las vamos a ver desde la ley colombiana. La ley colombiana, bueno, me tocó una transición grande por allá en el año antes, no me tocó esa transición, pero la primera estructura que le dieron a los bomberos a nivel nacional fue por la ley 322 del 96, creo. Si no estoy mal. Ahí crearon el Sistema Nacional de Bomberos. Esa ley desde el 96 empezó a darnos unos espacios importantes a nosotros, a los bomberos, pero dejaba unos derroteros muy abiertos en cuanto a cómo podían conseguir sus recursos. Y no es lo mismo un Bogotá que por allá un departamento bien pequeño en el Chocó, por ejemplo. Entonces entró la ley 1575 en el año 2012 y además de mejorar aspectos importantes a nivel administrativo para todos los bomberos, nos reclasificó en tres tipos de bomberos: los voluntarios, los oficiales y los aeronáuticos. ¿De qué se trata estos tres? Pues resulta que los bomberos, según esta ley, la 1575, somos una entidad especial a cargo del Estado. Entonces, los municipios, en el caso de los bomberos, nosotros a nivel de bomberos hablamos de bomberos estructurales y bomberos de aeropuertos, pero en sí, los voluntarios y oficiales son los que se encargan directamente de las emergencias dentro de los municipios o ciudades. Entonces, dentro de estos municipios o ciudades existen esos dos. Dentro de los voluntarios, en muchos sitios de los voluntarios hay unos bomberos que son pagos, que se quedan allí, tienen un nombre como permanentes, y allí las comandancias o el representante legal, porque al fin y al cabo bomberos es ese representante legal da un pecunio a esas personas, pero el apoyo mayor que tienen son sus voluntarios, personas que tienen su trabajo normal y prestan unas horas de servicio voluntariamente sin un peso. Así estuve yo trabajando con Bomberos Voluntarios Cartago, antigua institución, durante casi 20 años. Llegué al rango de cabo y allí aprendí a conocer. También trabajé 3 años allí como bombero permanente, mucho antes de poder ejercer mi carrera. Cuando estaba allí ejerciéndola fue que conocí esta especialidad de bomberos aeronáuticos. Fue en el año 2003 que hice la especialización en Bogotá con el Centro de Estudios Aeronáuticos y conocí de que había una especialización y que la legislación lo decía, de que los bomberos aeronáuticos ya tenían una rigurosidad legislativa diferente a los bomberos voluntarios oficiales. Nos unificaron en una parte en la 1575, sobre todo por cuestiones del riesgo laboral. Había algo increíble, que los bomberos aeronáuticos, antes de la promulgación de esta ley, nosotros los bomberos aeronáuticos no éramos no estábamos clasificados como una función o una actividad de alto riesgo. Nos consideran en riesgo 4. ¿Y esto por qué?
porque bueno, gracias a Dios lo digo, en aeropuertos la parte de emergencias es muy poca, casi nula. O sea, aviones no se caen todos los días. Entonces, alguna persona en la parte legislativa mencionó, los bomberos aeronáuticos mantienen ahí sentados, entrenando, trotando por la pista, pero no atienden emergencias. Entonces, ahí es donde entramos también a una parte de cultura en nuestro país que también como les digo, quieran a sus bomberos, voluntarios, oficiales y aeronáuticos. Si nosotros estamos dentro de esta profesión, en cualquier momento vamos a dar respuesta a cualquier emergencia. Además, en esta ley 1575, los bomberos de aeropuertos estamos ejerciendo unos protocolos junto con oficiales y voluntarios para apoyar en grandes respuestas. Desde las últimas emergencias que han habido, recuerdan que en Barranquilla hace poco hubo un incendio en una empresa que tenía, creo que era una empresa petrolera. Allí estuvieron compañeros del aeropuerto de Santa Marta y Barranquilla apoyando esa emergencia a los bomberos voluntarios que allí se encontraban. Entonces, nosotros vamos a todo ese tipo de emergencias contando con los protocolos, pero estos protocolos no pueden de minimizar lo que tiene que ver con las emergencias aéreas. Lo que tiene que ver con los bomberos oficiales, así a rasgos modos, quiere decir que son personas que están contratadas directamente con un municipio. Los municipios pueden crear sus cuerpos de bomberos, también deben de cumplir con las normas que dice la 1575 en cuanto a formación. Por lo regular, la norma, no recuerdo bien si está en 700 horas, es casi un año de formación que necesita un bombero voluntario para poder ingresar a hacerlo. No pasa primero por un proceso de estudios. En el caso de los voluntarios oficiales y en el caso de nosotros aeronáuticos, también pasamos por un semestre de estudios especializados para poder ejecutar esta labor. Resulta que ya refiriéndome a lo de los aeropuertos, les coloco por acá un esquema rápidamente en lo que tiene que ver con el objetivo. El objetivo principal del servicio de salvamento y extinción de incendios, que así se llama a nivel del reglamento aeronáutico colombiano. En este esquema, lo que nosotros hacemos es salvar vidas en caso de accidentes de aviación ocurridos dentro del aeropuerto, su zona de influencia. Este objetivo que nosotros tenemos acá como bomberos de aeropuertos nos lleva a mostrarles en este espacio que esa especialización de bomberos aeronáuticos es importante solamente para aeropuertos y es una norma que se debe cumplir en todos los aeropuertos del mundo. Si algo se está haciendo en países que están bajo el convenio de Chicago, que es un convenio que se firmó con la Organización de Aviación Civil Internacional por ahí en el año 47, 44. Colombia fue uno de los países firmantes y deben de cumplir con esa normatividad para la aviación civil internacional. Entonces, para la Organización de Aviación Civil, el país garante debe cumplir con unos requisitos de unas normas que ellos colocan. El país debe colocar y adaptar esa reglamentación a su jurisprudencia. En este caso, Colombia está dentro de tiene todos los reglamentos aeronáuticos colombianos. Fuera de eso, estamos en una migración a los LAR, que es una legislación que está procurando integrar toda la región latinoamericana en cuanto a estos reglamentos aeronáuticos. Entonces, ahorita en estos momentos, el RA, que es esa reglamentación aeronáutica colombiana que les estoy contando, está haciendo una migración a una legislación latinoamericana. Eso dentro de lo que tiene que ver con los procesos de aeropuertos. Ese, digamos que es parte de nuestro objetivo principal. Por aquí les voy a compartir un momento. Me dicen por favor si está bien el audio. Lo que ustedes están viendo en estos momentos es una prueba de respuesta que nosotros hacemos mensualmente en los aeropuertos. Este es en el aeropuerto de Yopal, el aeropuerto de Caraván. Y resulta que nosotros mm, siempre vamos en pro de la seguridad aérea. También como bomberos aeronáuticos
conocemos de que el transporte aéreo es uno de los más seguros y nosotros tenemos unos protocolos que cada rato debemos de auditarlos, revisarlos para ver si estamos cumpliendo unos requerimientos mínimos. En lo que es la parte de la capacitación o la formación que nosotros tenemos, debemos de hacer con nuestros compañeros bomberos, es reconocer equipos, mantener haciendo maniobras de extinción de incendios, participando en capacitaciones internas e externas, dependiendo de la empresa, que ya ahorita les cuento un poquito a favor de eso. También debemos de capacitarnos en esa parte, tanto estructurales como aeronáuticos, voluntarios, oficiales y aeronáuticos. Debemos de capacitarnos en escenarios lo más realmente acoplados a nuestra realidad, a lo que nos podamos encontrar en una emergencia aérea, estructural, acuática, vehicular. Nosotros debemos de cumplir todos esos escenarios en algunos tipos de prácticas. ¿Esto por qué? Para poder mejorar y darle las bases a ese bombero para poder enfrentar esa realidad. Por lo regular, lo que nosotros hacemos en estos escenarios es probarnos, como dice el cuento, el entrenamiento tiene que ser tan duro de que la emergencia sea un descanso. Entonces, cuando nosotros hablamos de emergencias aéreas, hablamos de que las aeronaves en su fase de despegue, aterrizaje, tenemos el mayor índice de una posible accidentalidad en esos dos momentos. También nosotros tenemos una cantidad de riesgos asociados no solamente ante las emergencias. El proceso que ustedes están viendo ahí se llama un proceso de descontaminación gruesa que nosotros hacemos en varios de nuestros entrenamientos con fuego vivo. Y resulta que en ese entrenamiento de fuego vivo, nuestros equipos también quedan contaminados con y productos de la combustión, los cuales ante una cantidad de estudios que han hecho a nivel internacional y los adaptamos reconociendo ese riesgo para nosotros, riesgo de cáncer, porque el humo y el hollín también se pueden, digamos, dar ciertas enfermedades como el cáncer, se pueden adherir por nuestra piel, entonces estamos adaptando procedimientos seguros desde nuestros entrenamientos y capacitación. Eso sí es bien importante para que nosotros lo tengamos en cuenta y hace parte de esos procedimientos. Yo les contaba ahorita que también dentro de los aeropuertos existen también otras dos categorías. Está la parte pública, está la parte privada. Hay algunos aeropuertos, por ejemplo, los que ustedes conocen alrededor del Edén de Armenia, pertenece también a mi empresa, la Aeronáutica Civil, y el aeropuerto de la Nube pertenece a la Gobernación de Caldas. El aeropuerto de Pereira sí está operado bajo un particular, un privado, que se encarga, que se le llama como el explotador del aeropuerto. Pero independientemente del tipo de empresa, sea pública o privada, debe cumplir los mismos requisitos. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, ¿qué es lo que hace? Verifica el cumplimiento de esos requisitos de ley y norma y empezar a hacer, digamos, como la sanción. En este caso, la Aeronáutica Civil es la autoridad aeronáutica a nivel nacional. Entonces, también todo este tipo de esquemas debe de manejarlos y operarlos bien todos los aeropuertos. ¿Qué otras actividades de prevención hacemos nosotros los bomberos? Ustedes han participado con los bomberos estructurales de actividades, capacitaciones. Nosotros en aeropuertos hacemos lo mismo. Lo que pasa es que a nivel de cantidad de personal, pues obviamente nos superan en número. Para nosotros también tener un personal en los aeropuertos, la normatividad nos da unas reglamentaciones que tiene que ver sobre todo con el tipo de aeronave que hay en el aeropuerto. Por ejemplo, nosotros acá en Pasto manejamos una aeronave que es el Airbus A320, los de Avianca el grandecito, que es más o menos de 150 a 155 pasajeros. Esa aeronave, si llega a venir una vez al día acá, este aeropuerto puede colocarse en una categoría que se llama 5. Los aeropuertos se categorizan de los números 1 al 10 dependiendo de esa envergadura, del tamaño de la aeronave y la cantidad de operaciones que realice mensualmente. Entonces los aeropuertos tienen unas categorías. Acá en Pasto tenemos una operación más o menos de 9 vuelos diarios de estos A320.
así que la categoría es número 6, está en unas tablas. El aeropuerto de Pereira tiene unas operaciones mucho mayores que acá, aproximadamente unas 14 a 15, y es de categoría 7. El aeropuerto de Bogotá, por ejemplo, es de categoría 10. El tipo de aeronave tiene 2 pistas, es mucho más grande que en otras, entonces eso también se reclasifica. ¿Y qué también reclasifica ese número 7 o 6? En este caso, un mínimo de personal y un mínimo de equipos. Bueno, también lo vemos en nuestro quehacer diario en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? A nosotros nos piden mínimo cargue un extintor de 5 libras y eso es lo que tenemos nosotros en el carro. Puede ser de que, pero no nos dice que compre uno un poquitico más grande, ¿no? Entonces, lastimosamente somos un país de mínimos y entonces cumplimos eso al pie de la norma. No siempre es bueno, por eso es bueno siempre nosotros cuando estamos trabajando en esta parte de seguridad elevarnos un poquitico ahí en ese sentido. Cuando les hablaba de las categorías de aeropuertos, también tiene una categoría, una cantidad de personal, equipos y herramientas que ya están en esta norma, en los reglamentos aeronáuticos colombianos y en la OASI que les mencionaba. En estos documentos menciona todo, hasta el número de hachas, número de camillas, equipos de electrificación hidráulica, escaleras, cantidad de agua y agente extintor. Si algo nosotros también tenemos muy diferente a los estructurales, a mis compañeros estructurales, es nuestras máquinas. Nuestras máquinas de bomberos de aeropuertos tienen una mayor capacidad en cuanto a agentes de extinción. Estas máquinas, como les mencionaba ahorita, fuera de que pesan de 25 a 30 toneladas, deben recoger una velocidad de 80 kilómetros por hora en no más de 25-30 segundos. Son unas máquinas con unos motores muy potentes y también tienen una virtud de que pueden ir operando o manejándose o, digamos, maniobrando la máquina e ir extinguiendo el fuego por torretas que ahorita les muestro uno de los videos cómo operan estas máquinas. Entonces resulta que también ese tipo de equipos es importante y está clasificado en estas tablas para darle categoría a los aeropuertos. Entonces cada uno de estos aeropuertos tiene una categoría. Entonces, dependiendo de esa categoría también que tenga ese aeropuerto, pues va a tener unos servicios mayores. Hay unos aeropuertos muy pequeños que no tienen ni una sala de abordaje, sino que es que todo el mundo sigue derecho. Hay aeropuertos que no son controlados. ¿Y qué quiere decir esto? Que no hay controlador aéreo. En aeropuertos donde no hay control aéreo, no es necesario que haya bomberos de aeropuerto. Pero si hay operaciones de aeronaves allí en esos sitios, deben de cumplir unos mínimos de operación, sobre todo en las empresas que vuelan en esos sitios. Sobre todo les exigen mucho más en cuanto a la revisión y chequeo de sus aeronaves. ¿Qué sucede? También tuve la oportunidad hace unos años de trabajar en el aeropuerto de Bautés, el Alberto León Bentley de Mitú. Allí hay una aeronave Cessna de más o menos 4 o 5 pasajeros que viajan a unas comunidades indígenas. Ustedes de pronto lo han visto en algún especial noticiero. Allí en estas comunidades indígenas no tienen ni pistas, es un potrero pequeño. Entonces esas aeronaves que vuelan a esos sitios, o por ejemplo como el de lastimosamente el accidente de los niños que se perdieron en la selva, esas aeronaves sí les exigen muchísimo más en cuanto a los estándares de seguridad diario. Por eso es que cuando hay una emergencia de estas, se activan todas las alarmas y se revisan todas las aeronaves hasta que vuelan a esos sitios para ver si algo se está escapando. Cuando nosotros también participamos como bomberos en esas inspecciones y en esa parte preventiva, dentro de la operatividad de estos planes de emergencia. Y ahorita les voy a hacer un poquito más de énfasis en eso porque es algo que siempre me ha apasionado hasta desde antes de poder entrar a estudiar la carrera de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque desde que empecé a conocer el esquema de cómo se deben de manejar los planes de emergencia en aeropuertos, hay unas guías espectaculares que están desde hace muchos años, que ya se han implementado y cambiando en forma, pero que sobre todo te llevan a la ejecución y a la identificación de qué realmente es lo que debemos hacer y de qué manera. Fuera de eso de que en los aeropuertos tenemos algo bien importante, tenemos un lado aire y un lado tierra. Ese lado tierra debe cumplir unos parámetros de seguridad que deben de estar ajustados, igual que el lado aire.
pero cuando ustedes, por ejemplo, hacen un chequeo, los que han viajado, después de que pasan por una puerta de abordaje, ustedes ya no se pueden devolver, están en el lado aire. Entonces, si hay una evacuación en ese punto, esas personas se tienen que llevar hacia una parte segura del lado aire y las personas que están en el lado tierra se deben llevar a una parte segura en el lado tierra. Eso es parte de la complejidad que tiene de pronto los planes de emergencia en aeropuertos conjunto con lo que nos recomienda la Organización de Aviación Civil, porque hay accidentes que pueden pasar dentro o fuera del aeropuerto. Parte de lo que les comentaba ahorita, y les voy a mostrar por aquí un pequeño mapa para que se den a la idea más o menos lo que nosotros debemos de cubrir en un aeropuerto, es lo siguiente. Les voy a compartir por acá, no sé si lo tengan ahí en pantalla. También. Si observan acá este esquema, todo sí. Entonces, hay un esquema, una línea roja. Por ejemplo, este es el centro de la pista. Este es el aeropuerto Antonio Nariño de Pasto. Y desde ese centro de la pista trazamos 9 kilómetros a la redonda y ese es nuestro radio de acción de este aeropuerto. Hacia allí debemos de identificar por qué vías es que debemos de llegar hasta allá, eh, por qué vías principales. Y esta es, digamos, el aeropuerto de aquí de Chachagüí. Y desde este centro de pista, de la mitad de la pista tiene 2.260 metros. Desde ese centro es que nosotros empezamos a colocar y a ubicar los 9 kilómetros que le comento a la redonda. Las zonas de seguridad en aeropuertos, fuera de ese lado aire y lado tierra que les estoy mencionando, se habla de unas zonas de seguridad que son estas que van al lado de la pista, donde tienen que cumplir unos parámetros que ya se han investigado de que si la aeronave llega a aterrizar o a despegar o a pasarle algo en su aterrizaje o despegue, esa aeronave va a quedar en una de esas posiciones dentro del aeropuerto. Por eso existen estas márgenes de seguridad que deben de cumplir todos los aeropuertos dependiendo de su categoría. Obviamente, a mayor categoría va a ser mayor el margen, porque recuerden que les mencioné de que si hay una categoría en aeropuerto mayor, hay un avión más grande que va a tener más potencia. Entonces, las márgenes de seguridad van a ser muchísimo más amplias en esos casos. Ok, voy a compartir por acá nuevamente la presentación. ¿Dónde vamos? Ah, ok. Entonces, esa es parte de lo que hacemos en aeropuertos. Y como les mencionaba al principio de la conversación, muchas veces nosotros en aeropuertos realizamos las inspecciones, las revisiones, instalaciones aeroportuarias, apoyamos en algunos casos a revisiones de pista o inspecciones de pista, inspecciones de los sistemas contra incendio que hay en los aeropuertos, que hay una falla inmensa en muchos de ellos. Entonces debemos de tener ese plan A y plan B. En los aeropuertos también lo que hacemos con los acuerdos de ayuda mutua que están en los planes de emergencia es procurar para que las empresas aéreas que están en el aeropuerto y las entidades que están alrededor, llámese empresas, fábricas, dependiendo pues del aeropuerto o esta comunidad que también está cercana, para que participe e incluirlos dentro de estos planes. Es bien importante eso. Pero acá hacerles una, de pronto una introducción a lo que ustedes ya algo conocen. ¿Recuerdan este decreto por acá? Mierda, yo dije, 72. ¿cuándo fue que nosotros le dijimos? Tanto que hablan de mami a la primera que siempre vienen a El obligar. decreto 1072, perdón, y por ahí alguien se le activó el micrófono. Le estamos escuchando todas las incidencias. Bueno, entonces tenemos este decreto número 1072, que conocen que es este decreto único reglamentario donde están todas nuestras normas de seguridad y salud en el trabajo, que los cuales deben de cumplir todos los aeropuertos a nivel mundial, perdón, todos los aeropuertos a nivel nacional. Esta es nuestra legislación nacional. Y tenemos una implementación, es una metodología que existe en todos los aeropuertos, que también es norma en el Reglamento Aeronáutico Colombiano, que se llama el SMS o la seguridad operacional. Safety Management System, así lo pueden buscar, SMS, que es el sistema de seguridad operacional de aeropuertos.
y ya les voy a explicar más o menos en qué consiste. Ustedes saben que estamos ahorita en una gestión por todo, ¿no? Gestión de calidad, gestión de medio ambiente, gestión de seguridad en el trabajo, pero estamos en una evolución también de sistemas de gestión que integrados, donde cada uno de estos esquemas apoye y no se, digamos, se dupliquen o se tripliquen procesos, como lo hay cuando tenemos todos estos sistemas separados. Entonces, para darles de pronto una luz de a qué los quiero llevar, la definición de emergencia la tenemos en diferentes manuales dependiendo de donde ustedes se van a referir. Hay unas definiciones específicas de cada uno de ellos. Si ustedes se van a la 45001 va a tener unas definiciones de emergencia. Si van a unas normas técnicas colombianas pueden de tener otras definiciones. Dentro del SMS se habla de que una emergencia es una situación, un suceso repentino e imprevisto que requiere medidas inmediatas. Dentro de los aeropuertos o dentro de estas respuestas, estos planes de emergencia, ustedes conocen muy bien que está lo que tiene que ver con la continuidad de los negocios, aplica para todo. Solamente imagínense en donde un aeropuerto tenga un accidente de una aeronave, sea el único sitio por donde ingresen alimentos como pasa en muchas partes del país. Esa emergencia y esa contingencia hay que resolverla rápidamente para poder darle continuidad a otros vuelos que vayan a llegar ahí. Lo mismo pasa en otras empresas. Creo que, no sé, algunos son de Cali o vieron las noticias, creo que fue ayer o antier que hubo un incendio en un centro comercial en Cali, donde se perdieron, era una bodega y se perdieron todos los elementos que tenía esta gente para la venta. Lo tenían asegurados, no lo tenían asegurados, había sistema contra incendios. Cuando nosotros vamos a pensar en un poquito de prevención, se nos olvida también que debemos de pensar en esa continuidad del negocio. Yo se lo colocaba como ejemplo a varias empresas que he asesorado, pequeñas y medianas empresas, les preguntaba, ¿usted en qué lleva su contabilidad? Y algunos sacaban un cuadernito, otros sacaban un computador, y bueno, ¿y qué pasa si se le daña ese computador? ¿Dónde va a guardar usted toda la información? ¿Dónde la mantiene almacenada? ¿Dónde tiene un backup de esa información? Hombre, no lo tengo. Ahí es donde nosotros empezamos a hacer esa prevención, hasta cuidando el patrimonio de las personas que están allí, el patrimonio de esa empresa para que pueda continuar o pueda seguir desarrollando una labor. Eso es bien importante. Y que nosotros también verificamos mucho en aeropuertos, porque también por norma debemos de hacerlo cada año. Nosotros cada 2 años debemos hacer un simulacro general con todas las personas involucradas dentro del plan de emergencia y semestralmente debemos de hacer unos simulacros de escritorio para ver si todo está funcionando, si las personas han cambiado, si han cambiado número de teléfono, si han cambiado personas de alguna entidad o nombre de alguna entidad. En eso también mantenemos normalmente realizándolo en aeropuertos. ¿Y por qué les quiero hacer esta, digamos, esta comparación con el decreto único reglamentario? ¿Qué nosotros debemos de hacer por ley con las empresas en el país? Debemos de también prevenirlos, prepararlos y darles una respuesta que cubran todos sus centros de trabajo, que todos los colaboradores de una empresa, sea pequeña, grande o mediana, sepan qué hacer en una emergencia, independientemente si tengan brigada. Recuerden de que debemos de cambiar eso, es que esta empresa necesita una brigada de emergencia. La brigada de emergencia sí, pero el día que no esté esa brigada, la brigada no se va a dar cuenta de esa emergencia. Si de pronto, si hay algo que hemos perdido ese enfoque, es en que en algunos tipos de empresa es que no se enfocan en la preparación de todo su personal en lo básico. No, todo el mundo dice, hay una emergencia, llame al brigadista. No, cada persona de cada empresa y de nosotros mismos debemos de aprender hasta lo mínimo que debemos de hacer en una emergencia. Lo que sí, obviamente, llevarlos a la participación también de simulacros para que ellos sepan qué pueden realizar y qué no, y poder hacer una evaluación. Yo soy un defensor de que en una empresa no se realicen este tipo de simulacros como a lo pastorcito mentiroso. Toquemos el timbre, a ver la gente cómo reacciona y los evaluamos. Pues yo prefiero explicarles, venga, ustedes los han capacitado, los han entrenado, tienen botiquines, han revisado extintores. No, no hemos hecho estas cosas. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Ya sabemos que las cosas van a salir mal. Los procesos, por eso se llaman así. Tenemos que planear, hacer, verificar, actuar.
Debemos de meterla a todas las personas durante este proceso para poder llevarla así a lo que nosotros necesitamos. Y obviamente cumplir esos parámetros de la norma para que todos los trabajadores sepan qué hacer y cumplir y adaptar a las capacitaciones de la brigada en cuestiones hasta tan especializadas como materiales peligrosos, que algunas empresas manejan unos materiales muy peligrosos y no han capacitado sus brigadas, sino solamente en la parte de advertencia. Llamamos a los bomberos y esperemos. Recuerden de que esa empresa debe también tener unos procedimientos claros y una preparación importante para ese personal. ¿Qué comparativo era el que les decía hacer? De pronto en esta falencia que hay, la he podido identificar así en lo que tiene que ver con aeropuertos. Nosotros tenemos SMS por un lado y tenemos seguridad y salud en el trabajo por el otro. Lo que tiene que ver con SMS, lo que les explicaba de este sistema de seguridad operacional, es de que los peligros se identifiquen y se pueda trabajar con el menor riesgo posible. Hace muchos años tuve la oportunidad de participar en uno de los primeros seminarios de CMS por acá casi en el año 2010 más o menos, creo que antes, 2007. Y allí fue donde me dijeron, hombre, es que no hay un riesgo cero. Siempre, y allí en la evaluación de SMS, siempre la primera puntuación es 1. Nunca va a haber un cero, siempre va a haber un uno, pero con ese uno quiere decir que es un riesgo aceptable. O sea, si pasa eso, es aceptable para esta operación. Entonces se verifican las cosas hasta que estemos en ese punto. Pero resulta, y yo sé que de pronto, díganme ustedes si han visto campañas en empresas de que accidente cero. Eso es peligroso y no ha sido tan bien visto en la comunidad de seguridad en el trabajo. ¿Por qué? Porque lleva una presión muchísimo más a sus colaboradores porque después de que haya medio accidente o un accidente, ya ese indicador se perdió y todo el mundo con camisetas de cero accidentes, cero accidentes, cero accidentes. Ese cero no va a existir, no lo vamos a poder controlar, pero sí podemos verificar para que esos riesgos tengan un control mucho más adecuado, siempre y cuando desde la gerencia, altos medios y seguridad y salud en el trabajo pueda dar un enfoque bien objetivo con esos riesgos que están presentes. Entonces, cuando usted coge ese SMS que está por un lado y tiene unos esquemas también de revisión, también tiene unos esquemas de notificación, de seguimiento y tiene sus propios comités y tenemos por aquí por el otro lado seguridad y salud en el trabajo con sus copas, con sus vigías o sus inspectores o sus técnicos, también hasta generando las mismas observaciones que pueden generar en SMS. Entonces, lo que se está procurando, bueno, es uno de de las propuestas que le he hecho a a la entidad, es que se empiecen a unificar aquellos procesos para que tengan la misma relevancia y se puedan llevar de la mano estos dos procesos dentro de esta revisión en aeropuertos. Ambos son importantes y ambos los llevan, pero como les comento, llevan una duplicidad de cosas dentro de este esquema que estoy mencionando. Entonces, para mostrarles algo así, miren cómo funciona, por ejemplo, lo que tiene que ver, perdón, por acá con esta es la política y objetivos de seguridad operacional. No les quise colocar acá en esta presentación lo que tenía que ver con el decreto único reglamentario, el sistema de gestión. Ya sabemos que es el PHBA o dependiendo de todos, pero miren, por ejemplo, el esquema, cómo se trabaja la seguridad operacional. Una política, objetivos de seguridad operacional. Compromisos desde la dirección. Nosotros lo tenemos en seguridad y salud en el trabajo. Claro que sí los tenemos. Obligaciones de rendición de cuentas sobre la seguridad operacional. Dígame si no tenemos que hacer rendición de cuentas y ya hasta los comités, copas, vigías, rendición de cuentas. Designación del personal clave de seguridad operacional. Nosotros también manejamos unas personas directamente encargadas de hacer esas revisiones o encargados dependiendo del riesgo que tenga esa empresa. Coordinación de la planificación de respuesta ante emergencias. También nosotros tenemos ese mismo esquema dentro de lo que tiene que ver a nivel laboral en Colombia. La documentación de SMS. También tenemos documentación en seguridad y salud, la que quiera, en cada uno de los aspectos. La segunda parte, miren, gestión de riesgos de seguridad operacional. La primera, identificación de peligros. Y segundo, evaluación y mitigación de riesgos de seguridad. Dígame si esto no le parece como la matriz de identificación de peligros que nosotros debemos hacer. Pero hay algo bien importante.
Y para mí, que lo que les mencioné, que los planes de emergencia, que de tiempo estoy intentando dejar de llamarlo así, sino estos planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, sean realmente una planeación y una prevención. Y esas dos palabras de todo eso largo que les mencioné, la parte más neurálgica es poder hacer un buen análisis de esa vulnerabilidad que tenga la empresa. En esa identificación de peligros, dependiendo de cada empresa, es lo que nosotros vamos a poder llevar a una empresa o un aeropuerto en este caso adelante. Y es una de las falencias que he visto en muchos planes de emergencia que he visto en varias empresas. Les voy a decir, en un país X, revisé una empresa que era de un solo piso. Su plan de emergencia era muy parecido al de un edificio que había revisado unos días antes, y en su contenido decía no utilizar los ascensores en caso de incendio y temblor. Y yo, bueno, pero ¿cuáles ascensores tienen ustedes acá? Esto es una oficina en un primer piso. No hay sino un solo piso. Entonces, hay cuestiones en los documentos de planes de prevención, preparación y respuesta que tenemos que revisar, porque muchas veces, lastimosamente, pueden llegar a ser un copy-pegue. Cuidado con eso, compañeros. Y de pronto también, eso lo hacemos muy bien desde la academia y en la universidad. Verifiquen muy bien el sitio donde ustedes están. Si van a utilizar una plantilla o una guía, revisen lo primero en ese análisis de vulnerabilidad y recuerden de que hay que tener muy en cuenta a esa comunidad o esas personas que están rodeando esa empresa. Como hombre, fui a muchos sitios, a varios incendios, donde una empresa que cumplía todos los parámetros de seguridad y salud en el trabajo, tenía su brigada, extintores, detectores de incendios, todo muy bien al día. Enseguida, un taller de motos, nada, gasolina, combustible tirado. Se prendió el taller de motos, avanzó el incendio hasta donde ellos y no pudieron hacer absolutamente nada, se les quemó. Muchas veces nosotros debemos de tener esa posibilidad, y lo manda la normatividad, de que nosotros podamos hacer esos acuerdos de ayuda mutua y también llevar esa prevención a nuestros vecinos, a que está adelante, atrás, hacia los lados, que puede afectar mi empresa, mi pecunio y por ende el desarrollo de la empresa. Entonces, en ese segundo punto, les recuerdo, si van a un colegio o a un municipio o a una empresa, hagan una buena identificación de peligros. Es más, recuerden de que en la parte sismológica que nosotros hablamos de que ay, nuestro país es muy vulnerable a lo que tiene que ver con sismos y terremotos. Dentro de las revisiones que ustedes pueden hacer para ese análisis de vulnerabilidad, esta página de la parte sismológica, y ya hay un mapa donde nos muestra cuáles son las partes que sí, digamos, están en un riesgo alto, medio, bajo, y eso también va a determinar esta identificación y esa evaluación para esa mitigación. Entonces, para que tengan muy en cuenta que eso es columna vertebral en cualquier plan de emergencia. Muy bien. Este aseguramiento de la seguridad operacional, observación y medición del rendimiento, gestión del cambio y mejora continua. Eso también lo tenemos nosotros en nuestro esquema de trabajo del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Y promoción de la seguridad, instrucción, educación y comunicación de la seguridad operacional a todas las personas. Si algo nosotros muchas veces ponemos el videito de la inducción y al año la reinducción y creemos que eso es lo único importante. Recordemos que esa parte de instrucción y educación debe ser continua en el tiempo, y esas inducciones que muchas veces nosotros hacíamos o sentábamos ahí a la persona, vea, pasen clic acá, tenemos que evolucionar un poquito más en herramientas lúdicas o de andragogía para poder llegarle mucho más a nuestros colaboradores y también a aquellas personas que se encargan de manejar los procesos dentro de las empresas. Recuerden muy bien esa parte. ¿Y esto para qué? Para ir cerrando de pronto un poco acá, era sobre todo esta partecita. ¿Qué es lo que nosotros queremos en seguridad y salud en el trabajo? También nosotros qué queremos en aeropuertos, eh, a nivel de la parte de prevención. Y es que desde la protección y la producción, como hay en muchas empresas, nosotros lleguemos a un espacio de seguridad, donde si pasa algo, no sea una catástrofe para esa empresa o esa empresa no llegue a una bancarrota. Y por eso nosotros somos los, digamos, los llamados para poder llegar
y mantener un equilibrio dentro de lo uno y lo otro, que no lo vamos a hacer nosotros eh, como inspectores o revisores o técnicos dentro de la empresa, pero sí tenemos que llevar a esos gerentes, las personas que están a cargo de la empresa, para que lleguemos a un espacio de seguridad bien importante como estos. Entonces, ese equilibrio es importante entre protección y producción, sea cual sea la temática de esa empresa. En el caso de aeropuertos, pues es sobre todo mantener un transporte aéreo seguro. Si hay algo también que les digo a las personas que de pronto da miedo viajar más en avión que en carro, solamente es en el momento del despegue y el aterrizaje y cuando hay turbulencias no más. Cuando uno va en carro y uno que sabe manejar se va mucho más estresado. Y si nos gusta también los índices y las estadísticas, solamente tomen las estadísticas de mortandad en accidentes vehiculares y de aeronaves. Si hay algo bien importante es que la seguridad aérea se viene con todo, con unos cambios inmensos, sobre todo en el manejo de los combustibles y de las energías. También nosotros estamos evolucionando y esperando, estamos en la espera de unas comunicaciones que tiene la IATA, que es otra organización de las empresas aéreas, que nos van a enseñar a nosotros los bomberos cómo atender y qué debemos de revisar con las mercancías peligrosas nuevas como estas baterías de litio y la evolución de estos nuevos combustibles que están utilizando las aeronaves. Por ejemplo, nosotros en estos momenticos, les cuento acá entre nos, en el país la mayoría de nosotros los tenemos en las máquinas de los aeropuertos una espuma que es la triple F. Yo sé que de pronto algunos de ustedes la han escuchado, la han visto en los procesos de capacitación. Esta espuma a triple F viene en ciertos porcentajes, 6, 3%, 1%, algunas que vienen resistentes a los alcoholes, y estas espumas vienen con lo que son los PIFOS y los PFA, que son este tipo de químicos que han descubierto desde hace mucho tiempo, que están en los teflones, que están en la parte plástica, que hace una contaminación bien grande al medio ambiente y es un peligro de pronto para las personas. Si hay algo que nosotros estamos en estos momentos es en espera de que nos den, digamos, o que el Ministerio de Medio Ambiente nos mencione cómo debemos de pronto mantenerlos mejor en bodega, porque nosotros hace mucho tiempo, cuando hacíamos las prácticas con estas espumas, éramos felices cogiéndola, tocándola, y resulta de que ya tiene ciertas investigaciones muy serias de que también recurre a ciertas enfermedades en las personas que manipulan este tipo de espumas que son especiales para apagar incendios. Pero entonces las tenemos ahí. Recomendación que tenemos al momento es que si pasa la emergencia, las usemos, pero que procuremos estar manipulándolas lo más lejos posible, hacer una descontaminación rápida de las personas que queden contaminadas con espuma y esperando esa transición también de este químico a algo más adecuado y que proteja el medio ambiente, porque también nosotros estamos en ese enfoque a la mejora medioambiental. Bueno, profe, en estos momentos pues abrimos al espacio a preguntas, dudas. Ya les voy a mostrar otro video acá de lo que tiene que ver con lo de las máquinas. Voy a mirar por acá a ver cómo les fue a algunas personas que respondieron la encuesta que les envié ahí por el chat. Se la recuerdo nuevamente. Por acá en el chat les dejé esta forma de Google para que la puedan diligenciar. Sí, entonces abramos el espacio a preguntas, John. Sí, está de acuerdo. Sí, dale, profe, les iba a mostrar, era por acá que no lo tenía acá a la mano, para que ustedes observen cómo operan nuestras máquinas en aeropuertos. Pero
Permítanme, les comparto acá. Esto es lo que se vivió dentro de una emergencia real dentro de una aeronave. Oh my God. Stay seated, jump and slide. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God. Oh my God. Holy Oh my Oh. Oh my Oh. Oh my God. Oh. 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 Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my freaking God. Oh. Oh my God. Oh. Oh. La mayoría de estos incidentes que ocurren, también se me olvidaba mencionarle las tripulaciones, que también es instructor de varias empresas de auxiliares de servicio a bordo, y pilotos, es que deben de evacuar esa aeronave en 90 segundos hasta con el 50% de las salidas de emergencia comprometidas. Esto es parte también de la norma que deben de cumplir en entrenamientos y prácticas, y las personas que fabrican también aeronaves deben de procurar que ese 50% funcione en el momento de una emergencia. Es un trabajo también grande que realizan las tripulaciones, que son de primera mano. En este caso, la primera respuesta en caso de una evacuación de emergencia. Y algo también el llamado es para que en algunas ocasiones, si ya de pronto viajamos mucho en aviones y de pronto no le paramos tanta atención a los auxiliares de servicio a bordo, recuerden de que una emergencia no tiene ni fecha ni hora en el calendario. Por eso es mejor estar atento a esas indicaciones y saber en una aeronave qué es lo que debemos de hacer. Hasta cuando nos subimos a un bus, identificar a dónde están los martillitos para poder romper las ventanas de emergencia. Son elementos bien importantes que muchas veces se nos pasan. Con el audio cerrado, si gustan, voy a mirar por aquí el chat. Voy a enviar nuevamente por acá la encuesta. Hay forma de Google, otra vez a los que están preguntando. Ok, les iba a mostrar por acá, a compartirles un momentico para que ustedes observen cómo son las máquinas de nosotros. Pues este es un video de otro país, pero así operan nuestras máquinas. Se las muestro.
Si el equipo se va a caer. Ajá. Bueno, hasta acá ahí les estaba mostrando ese pitico que sonaba por ahí, es que nuestras máquinas tienen un grado de inclinación donde se pueden girar, entonces tienen unas alarmas importantes que nos indican que no se debe girar más de esa posición donde lleva el maquinista la dirección. Además, son unas máquinas muy versátiles que llevan mucho equipamiento, espuma, agua y un extintor inmenso de 500 libras de polvo químico seco. Entonces, no sé, compañeros, si tengan alguna pregunta o inquietud o duda ahí por el chat, con mucho gusto. John, al parecer como que no hay preguntas. Nadie ha preguntado. No, muchas gracias, John Alexander. Excelente la presentación, muy interesante el tema. Esperamos tenerlo por aquí nuevamente. Claro, profe, no, cuando se pueda, con mucho gusto. Y bueno, gracias a ustedes por la atención. Recuerden de que todos los bomberos son un gran amigo. Recuerden de que siempre están esos números de emergencia, tenerlos al alcance y que siempre es bien importante estar prevenidos, siempre. Muchas gracias, John. Pero se Gracias. muchas Entonces, gracias. Darío, sí, siga. Perdón, por ahí veo por acá, Diana Lisset pregunta, es que entendí que hay un nuevo extintor. Pues extintores hay muchos, agentes de extintores hay muchos, novedosos. Todo depende para qué tipo de incendio. Recuerden de que los extintores no tienen colores, tienen esas etiquetas y unos pictogramas que ustedes deben de verificar. Eso de la parte de los colores de los extintores fue una mala práctica desde hace algunos años y en la norma NTC 2885 ni en la NFPA 10 menciona ningún color de extintores. Entonces recuerden de que hay que verificar bien el tipo de incendio y para poder dar la mejor clasificación del extintor que ustedes necesitan. ¿Ok? Ok, muchas gracias, John Alexander. Sí, sí, en cuanto a eso, sí, es muy importante tener en cuenta porque pues si me pasó un día de que de pronto sí se va uno a los colores y es decir que no es a los colores, sino pues como más al componente, ¿no? Entonces Sí, 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 a las ¿en etiquetas son las zonas de cuál seguridad. es que me puedo basar? ¿La NTC qué? 2885. La NTC 28 es un poquito viejita, pero es nuestra norma técnica colombiana. Recuerden de que primero debemos de adaptar lo que hay nosotros a nivel nacional. Si no, busca la NFPA 10 si quieres ir un poquitico más allá. Porque está en versión NFPA 10. 2020. Sí, Ok, listo, gracias. dale, con gusto. Con John gusto. Alexander, Bueno, a hay una todos feliz pregunta noche. de Erika Sí. Inestrosa que dice que si en los aeropuertos dan capacitaciones sobre estos temas. Mire, la cuestión con aeropuertos es importante que también se gestione dependiendo del tipo de aeropuerto que tenga cerca. Algunos gerentes o administradores, pues no, me ha tocado en varios aeropuertos, se quedan con la correspondencia. Si tienen un contacto a nivel de bomberos, ellos les pueden ayudar a gestionar hasta para que conozcan la estación, la base. Eso es bien importante y pues todo depende de la capacidad que tengan en ese recibir de pronto, cumplir con unos esquemas de seguridad que son muy rigurosos dependiendo del aeropuerto. No es lo mismo intentar entrar a la base del aeropuerto de bomberos del Dorado, que tiene unos estándares internacionales por ser aeropuerto internacional, a un aeropuerto municipal. Pero igual esa gestión sí se puede hacer para que conozcan y poder llegar a que les brinden una capacitación cualquier compañero de bomberos de aeropuertos. Se debe referir de pronto con una carta, una misiva a las administraciones de estos aeropuertos o el que le quede más cerca. John Alexander, muchísimas gracias. Excelente la presentación. Le reitero, lo volveremos a invitar para tenerlo por aquí. Es muy interesante el tema.
Muchas gracias a los asistentes y en 8 días tendremos una conferencia con otro tema nuevo, muy formal. Que estén muy bien, John, y compañeros que Listo, están. igualmente a todos, feliz noche. Bendiciones a mi institución. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, gracias, mi amor. Hasta luego. Bien. Sí.